28 de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Estamos listos para revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Montúfar, ex asambleísta del Movimiento Concertación, y su denuncia ante la Fiscalía por concusión, esta vez en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el entramado de Odebrecht. Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios David Rosero, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre la actual confirmación del Consejo de Participación, los procesos para los concursos de selección. Próximamente debe renovarse parcialmente el Consejo Nacional Electoral, debe seleccionarse al nuevo Contralor General del Estado. Lo vamos a analizar. Y además, María Alejandra Vicuña, la ministra de Vivienda, el plan del gobierno Casa para Todos, ¿dónde se va a construir su financiamiento? ¿Cómo se va a determinar quiénes serán beneficiados y de manera gratuita y quiénes no? Algunos aspectos que vamos a conversar. Bueno, Odebrecht hizo varias transferencias por miles de dólares a una empresa offshore, millones de dólares de hecho, que según información de los Panama Papers es de propiedad de un ecuatoriano que registra dos direcciones en Quito. En una de ellas funcionan las oficinas de Telconet de Tomislav Topic, quien admitió ante la Fiscalía pagos a Ricardo Rivera a través de su canal satelital, el tío del vicepresidente Jorge Glass, por servirle de nexo para cerrar otros negocios. La información es parte del expediente de la Fiscalía y fue entregada por los delatores de Odebrecht, en donde constan varias transferencias realizadas a diversas empresas, entre ellas a Fairhead Holding INC, que según información de los Panama Papers fue creada en 2012 por el estudio jurídico Mossack Fonseca. Navegamos en esta página y encontramos que aparece como intermediario de la offshore Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo, de Ecuador. En el expediente fiscal aparecen las transferencias realizadas por Odebrecht a esta empresa en Panamá. En marzo de 2012, año que fue creada la empresa, $225.000. $300.000 en abril de 2013. $178.000 en junio de 2013. $100.000 en julio del mismo año. En total, se registra un monto superior a $700.000. Según los Panama Papers, el ecuatoriano intermediario de la offshore registra dos direcciones en Quito. La una en la avenida Naciones Unidas y Amazonas. La otra en la avenida 12 de octubre, número 24660. Acudimos a este lugar y nos encontramos que en este edificio funcionan las oficinas de Telconet, en donde nos señalaron que la persona que nos puede atender no se encontraba en el lugar. El gerente y propietario de Telconet es Tomislav Topic, quien admitió ante la Fiscalía haber realizado pagos millonarios a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, por servirle de nexo para cerrar negocios. Rivera tiene arresto domiciliario y, según la Fiscalía, habría recibido $13 millones en sobornos por parte de Odebrecht. En la página web de Telconet también consta la dirección de la empresa, que coincide con la información difundida en los Panama Papers. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para todos nuestros televidentes. El pasado mes de febrero, cuando era candidato a legislador por el Movimiento Concertación, el doctor César Montúfar acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó una denuncia en contra del vicepresidente de la República y en ese momento candidato a la reelección Jorge Glass Espinel. Se lo denunció por un presunto delito de peculado en base a las declaraciones del exministro Carlos Pareja Yanuseli, quien en videos declaraba que en el sector petrolero nada se hacía sin el consentimiento del vicepresidente. De febrero hacia acá el país se ha sorprendido con múltiples informaciones y con algunas acciones también alrededor del caso Odebrecht. ¿Y qué pasó con la denuncia del doctor César Montúfar? Es la pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Bueno, esa denuncia sigue en la investigación que realiza la Fiscalía. Sin embargo, como usted acaba de decir, hay mucha más información que ha salido y que hoy es pública. Hay mucha más información que vinculan al vicepresidente de la República con el tema Caminosca, que es un tema de conocimiento público, en donde hay sólida evidencia que apunta al vicepresidente de la República. Hay más información relacionada a la detención de su tío materno,
con quien tuvo una relación durante toda su vida, tuvo una relación y como administrador conjunto en varias empresas durante los últimos años. Fue su representante ante empresarios chinos en el año 2010 y ahora lo que aparece que es claro que es esta relación con el principal de Telconet, señor Topic. Todo esto, sin duda, Lenin, apunta al vicepresidente de la República y evidentemente ya configura los suficientes elementos de convicción para que se pase ya a un segundo momento. Y ese segundo momento tiene que ser la imputación por delitos específicos por parte de la Fiscalía al vicepresidente de la República. Hay la instrucción fiscal que lleva adelante la fiscal Diana Salazar y dentro de ese proceso ya hay elementos para esta imputación. Es fundamental también que la fiscal corra traslado de esta noticia, de esta diligencia al fiscal general para que éste solicite al presidente de la Corte Nacional de Justicia, puesto que el vicepresidente de la República tiene fuero de Corte Nacional, que dicte medidas cautelares. Creo que en este momento ya el país no puede cerrar los ojos. El gobierno nacional no puede cerrar los ojos, la Asamblea Nacional no puede cerrar los ojos y mirar a otro lado. Hay suficientes elementos para que no ocurra en el caso del vicepresidente de la República lo mismo que ocurrió con Capaya, con Pedro Delgado, lo mismo que ocurrió con el excontralor Pollitt. Y de esa manera en el Ecuador puede haber justicia, puede haber transparencia, puede haber reparación. Ahora, el pasado 25 de julio usted presentó una segunda denuncia ante la misma Fiscalía, acusando ahora al vicepresidente Glass de concusión. ¿Cuáles son sus argumentos para ello? Bueno, eso fue en el tema Caminosca. La primera denuncia a la que usted hizo referencia fue en el caso Odebrecht y en sectores estratégicos en general. La denuncia que presenté el día lunes tiene que ver con Caminosca. En el laudo arbitral igualmente, Lenin, hay evidencia directa que apunta al vicepresidente Glass. No sé si puedo enseñar algunos fragmentos del laudo arbitral, claro, porque me parece que son fundamentales. En primer lugar estaba lo que ya fue denunciado. En este laudo arbitral se indica que el vicepresidente de la República, alias Vidrio BP en este documento, habría recibido $150.000 de pagos ilegales. Pero además, y eso no había sido mencionado, y es lo que tengo en este momento, sí, mostrando lo que es documentación que ha sido de una u otra manera ya ventilada y informada en el país. Aquí se menciona, está resaltado en amarillo, 2 pagos de $30.000 cada uno para la campaña electoral del 2013. Es decir, Vidrio BP, que vendrían a ser las siglas, de acuerdo a cómo fue decodificado en este mismo documento, habría recibido $60.000 para la campaña electoral del 2013, lo cual además configuraría un delito electoral que debería correr traslado al Tribunal Contencioso Electoral. Hay que recordar en este punto, Lenin, que ya hace 2 meses la Folha de Sao Paulo, uno de los periódicos más importantes de Brasil, mencionó e informó que habría además pagos de $860.000 a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glass en el año 2013 por parte de la empresa OAS. OAS es otra de las empresas, igual que Odebrecht, que está envuelta, una empresa brasileña envuelta en escándalos de corrupción transnacionales alrededor de sectores estratégicos. Y en este mismo laudo arbitral, Lenin, se menciona que se habría conformado, no únicamente se habla de coimas o pagos ilegales, sino que se habría conformado una red institucionalizada de corrupción para adquirir contratos. Y entre las personas que se mencionan habrían sido parte de esta red, se menciona igualmente a Vidrio BP, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. No sé, Lenin, y los ecuatorianos no sabemos, qué se está esperando para que se formulen cargos, para que se imputen cargos en contra del vicepresidente y para que el presidente de la Corte Nacional de Justicia dicte medidas cautelares. Por eso yo creo que hay que ser muy claro y sería responsabilidad del fiscal general si es que en el caso del vicepresidente de la República ocurre lo mismo que con Capaya, Pedro Delgado y el excontralor Pollitt. ¿Ese laudo arbitral es el mismo que fue apelado y al que se consideró no era prueba suficiente por parte del CAL para a su vez archivar un probable juicio político en contra de Jorge Glass? Sí, es el mismo.
Sin embargo, aquí el punto es por qué la Fiscalía no debe investigar esto. Aquí hay una evidencia muy clara que apunta al vicepresidente de la República. Por lo tanto, no es pretexto decir que esto está dentro de un proceso judicial en Estados Unidos. No es pretexto decir que esto sería información reservada. Lo que los ecuatorianos requerimos es verdad y transparencia. Pero hay algo muy importante, Lenin, que todos nos preguntamos. ¿Por qué en el Ecuador el principal imputado es el tío del vicepresidente? Mientras en otros países, en Perú, tenemos un expresidente detenido, un expresidente con orden de prisión y prófugo, investigación al presidente Kuczynski en ejercicio, investigación al expresidente Alan García. Lo mismo en Colombia. En Panamá tiene orden de prisión el expresidente Martinelli y sus hijos. En República Dominicana, en Brasil, la sentencia en contra de Lula da Silva y todo el establecimiento político brasileño, por mencionar algunos casos. Y aquí en el Ecuador, únicamente hay una imputación, una instrucción fiscal al tío del vicepresidente cuando hay muchísima evidencia que apunta directamente al vicepresidente de la República. Sí, hay una sola explicación, Lenin. Sí, ¿cuál es? Que hay una presión política muy fuerte sobre la Fiscalía. Y esa presión política la ejerce el vicepresidente de la República. Por eso, Lenin, hay que decirlo enfáticamente al país. La única forma para que en el Ecuador podamos tener una investigación que sea creíble y absolutamente transparente, que le ayude al propio vicepresidente de la República a limpiar su nombre, que tanto él ha mencionado, que se ha englobado su nombre, sería que el vicepresidente de la República abandone su cargo, renuncie a la vicepresidencia de la República para que de esa manera en el Ecuador podamos tener una investigación sin presiones políticas. Creo que en el Ecuador tenemos que ir hasta el final en esta lucha anticorrupción. No se trata de que mientras en otros países se llega hasta el fondo, aquí se nos quiere hacer creer y se nos quiere hacer tragar la rueda de molino de que las cosas llegaron únicamente hasta el tío del vicepresidente y nada más. Fíjese algo, solamente un detalle. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó que en el Ecuador habría 33.5 millones de dólares. La cifra podría ser mucho mayor. La Fiscalía determinó que Ricardo Rivera habría recibido 13 millones de dólares y que Alexei Mosquera habría recibido $1 millón. Estamos contabilizando 14 millones de dólares de 33.5, es decir, falta determinar de dónde están, a dónde fueron esos pagos, esos sobornos por más de 20 millones. Y eso creyendo o estableciendo que la cifra es solo 33.5. Ahora, César, de lo que usted conoce, ¿cuál es la relación entre Jorge Glass, Ricardo Rivera, Tomislav Topic? Bueno, yo creo que es muy cercana. Primero hay que decir que Telconet ha sido una de las empresas que más contratos del Estado ha recibido en los últimos años. El principal es de la fibra óptica dentro del ámbito de los sectores estratégicos, en primer lugar. En segundo lugar, el señor Topic, parte del holding de Telconet, es de esta empresa Glory International. En la información que fue divulgada, hecha pública por los periodistas de Coavisa, precisamente Jacqueline Rodas y Paul Romero, de los documentos que en este momento tiene la Fiscalía, consta ya a esta empresa, Glory International, como receptora de pagos ilegales, sobornos por parte de Odebrecht. Esto es muy importante. También es importante determinar lo que fue la última declaración del señor Topic en la Fiscalía. Ahí él dijo muy claramente que ha entregado comisiones, que ha entregado regalos, que ha pagado cortesías. Miren este lenguaje. Este es un lenguaje que es muy importante tenerlo presente, porque en otras palabras esto se llama coimas sobornos. Al tío del vicepresidente de la República, por más de 5.7 millones de dólares, entre el 2009 y el 2017, las fechas son muy importantes, Lenin, desde el 2009 hasta el 2017. Mire, si el señor vicepresidente de la República, sobrino del señor Rivera, no estaba enterado de eso, si es que a pesar de haber compartido la administración en varias empresas, haber sido incluso accionista en TV Satelital, que es la empresa a la que se habrían transferido por parte de Telconet estos valores, yo creo que ¿en dónde estamos? Esto tiene que investigar la Fiscalía. A ver, César, pero usted esto no dice, puede usted dejarse dice de lado. Que el vicepresidente de la República está ejerciendo presión política sobre la Fiscalía. Esto significa que hay un fiscal que se deja presionar también. Pero es que lo que pasa es que yo no entiendo, creo que es incomprensible cómo, a pesar de existir tantos elementos de convicción, tantos indicios, le acabo de mostrar y acabo de mostrar a la ciudadanía los documentos
del laudo arbitral. Está la relación entre Topic, Rivera y Jorge Glass durante años. Yo creo que estamos ante una avalancha de información, una avalancha de indicios. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué es lo que se espera? ¿Por qué la fiscal no imputa ya cargos en contra del vicepresidente de la República? ¿Por qué el fiscal general no pide al presidente de la Corte Nacional de Justicia que dicte medidas cautelares? Va a suceder, y quiero advertir al país, Lenin, si es que no hay una acción rápida, diligente de la Fiscalía, lo mismo que en el caso de Capaya, Pedro Delgado y el excontralor Pollitt. Y en el Ecuador hay una gran presión, gran demanda democrática por transparencia que no puede quedar defraudada. César Montúfar, exasambleísta por el Movimiento Concertación, gracias por acudir esta mañana a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Tiempo de ir a una pausa. Al regresar en nuestros estudios estará David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre los próximos concursos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la selección del nuevo Contralor General. Al volver, quédese usted en nuestra sintonía. El diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza, lo dijo Paulo Freire, pedagogo brasileño. David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo cordial. Buenos días. Seguimos discutiendo cómo lograr cambios, no de forma, sino de fondo, en todos los procesos de control, de transparencia, de lucha contra la corrupción. Ya está claro que con ese fin, en principio, se había creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero se dedicaron más a designar autoridades que a luchar contra la corrupción. Usted estuvo en ese consejo. ¿Qué propone hacer ahora para que se logren esos cambios que requiere el Consejo de Participación con las facultades que tiene? Yo creo que en primer lugar es necesario limpiar el CNE de correístas para tener elecciones transparentes en el 2019 y también en el 2021. Es imprescindible que quienes sean los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, hoy que se ha convocado un concurso para renovar esa función electoral, no tengan vínculos con el correato o no lleguen por palancocracia. Y en ello yo creo que son indispensables dos elementos. En primer lugar, que la sociedad civil, las organizaciones sociales, los veedores, los partidos políticos vigilen todo el proceso de selección de los nuevos vocales del CNE. Ok, pero y en segundo lugar, que participen del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar sobre eso, pero partamos del inicio, que es la base, es decir, cómo lograr que quien escoja y quien esté a cargo del proceso de selección de las autoridades, incluidas las del CNE a las que usted se refiere, justamente cumplan con los requisitos que hoy la ciudadanía exige para que puedan inmiscuirse en esta lucha real contra la corrupción. Le pregunto porque hay varios caminos, unos hablan de una consulta popular, otros proponen eliminar el propio consejo, otros reformas legales y cambiar los requisitos para que los consejeros tampoco tengan una vinculación con el gobierno de turno por los últimos años. Bueno, la vía más rápida es en primer lugar impulsar un juicio político en contra de los actuales miembros del Consejo de Participación que han hecho muy poco para combatir la corrupción, que siguen nombrando autoridades por palancocracia y que no han hecho nada por defender los derechos de participación. Ahí están 400 organizaciones quitadas su personería jurídica como la UNE o por el decreto 16. Yo creo que hay que hacer una presión social para exigir la renuncia de los actuales vocales para que asuman los suplentes y ellos planteen la necesidad de hacer concursos transparentes. Ya en el largo plazo es necesario obviamente una consulta popular para que las autoridades se elijan por méritos, por elección, por votación popular y no por palancocracia. Yo creo que esas son las vías rápida y la vía un poco más larga en el caso de la consulta popular. Pero me parece que es importante entender que el Consejo de Participación hoy está secuestrado por el gobierno anterior y en ese sentido la necesidad de democratizar en este momento que se ha lanzado 2 concursos para renovar 4 vocales del CNE y un nuevo contralor, es necesario que los 361 veedores que hoy están inscritos puedan vigilar cómo se califican las carpetas, porque eso se lo ha hecho entre 4 paredes siempre, que los medios de comunicación
puedan vigilar cómo califican las carpetas para los nuevos vocales del CNE, para el Contralor. La presión que sería ya para los concursos, los que estarían vigentes próximamente. Ahora, para las reformas legales, incluso que se proponen, que se puedan aplicar para el actual Consejo de Participación y que se pueda aplicar los requisitos, no solamente para quienes son parte de este Consejo, sino en distintas autoridades. Más allá de seguir discutiendo estos cambios, lo importante es ver si se puede aplicar en los concursos de las próximas autoridades o si se van a seguir nombrando bajo mismos requisitos y las mismas personas. Entonces, para que se puedan aplicar estas reformas legales, por ejemplo, que plantean en los próximos concursos, ¿qué sería necesario? Incluir, por ejemplo, el tema de los requisitos, que es lo que muchos han coincidido y hay consensos. Mire, en el caso del Consejo Nacional Electoral se va a proceder a hacer el concurso con el mismo reglamento. Incluso la propia presidenta del Consejo de Participación ha dicho que el nuevo Contralor será elegido con el mismo reglamento. En ese sentido, estas reglas están establecidas. Ok, sobre ahí cree que ya no hay mucho, sobre ahí cree que ya no hay mucho que hacer, sino ya ir a los concursos específicamente. En el caso del Contralor, algunos consejeros han planteado la necesidad de un nuevo reglamento donde se podría colocar el tema de que no tengan los funcionarios públicos dineros en paraísos fiscales, pero algo que ya está legislado. Me parece que lo urgente hoy es que la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, las organizaciones sociales, los sectores de oposición, los sectores democráticos participen no solo en la veeduría para vigilar el concurso del CNE, sino también del 2 al 16 de agosto que se inscriban para ser miembros de la comisión de selección, que es un proceso que ya está en marcha. Es importante que se inscriban los ciudadanos, los postulantes, para que no personas únicamente vinculadas al partido de gobierno, al correato, sean quienes secuestren nuevamente la función electoral. Y en el caso del nuevo Contralor, obviamente que será un proceso que se dará a posterior, también es necesario que mujeres y hombres honestos puedan ser parte de la veeduría, de la comisión de selección y también del concurso como tal. Entonces, lo que usted advierte es que mientras se crea este frente para la transparencia, se proponen todas estas reformas, lo que está pasando es que igual ya empieza un concurso para elegir a las próximas autoridades del CNE y se ha dicho que bajo las mismas reglas quieren escoger también al próximo Contralor. Entonces, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó una convocatoria para el concurso de méritos con una veeduría e impugnación para la conformación de una comisión ciudadana de selección, que es la que se va a encargar del concurso para la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Es allí, en esa comisión, donde usted cree que hay que trabajar, vigilar, controlar? Así es, la comisión de selección es la que califica las carpetas, la que califica las pruebas de oposición. La petición concreta es que esta calificación de las carpetas no se lo haga entre cuatro paredes, por palancocracia, que se lo haga bajo la presencia de los medios de comunicación, de los veedores, de la sociedad civil, porque ahí es donde se han sabido imponer autoridades que no han llegado por méritos, sino por vínculos con el correato. En segundo lugar, es necesario que toda la información sea pública, sea transparente, pero no solo la que le conviene a los 7 consejeros de participación ciudadana, sino el tema de las calificaciones, auditoría al sistema informático, todo el proceso de selección de preguntas, etcétera, etcétera. En tercer lugar, es necesario impulsar esta reforma que le señalo, ¿no? Si presionar por la renuncia de los 7 consejeros, un juicio político y que el proceso en sí, mediante consulta popular, sea por una elección popular que descorreice todas las instituciones del Estado. Pero mientras tanto, es necesario vigilar la transparencia del proceso electoral, participando en esta acción como postulantes. Pero para o como participar es clave que las organizaciones sociales estén interesadas en participar, también la ciudadanía como veedores que se postulen al concurso para seleccionar a la Comisión Ciudadana de Selección a la vez. Pero usted ya tiene experiencia en eso. ¿Qué tanto les permiten vigilar los procesos a las veedurías ciudadanas? ¿O creen que este nuevo momento puede permitir que sí se lleguen a dar procesos más transparentes? Yo creo que en efecto, Stephanie, estamos en un nuevo momento donde el país exige transparencia, exige enterrar la corrupción, exige romper el vidrio de la corrupción, y en ese contexto, en ese sentido, me parece que es importante participar, que los
postulantes a la Comisión Ciudadana se inscriban del 2 al 16 de agosto en las oficinas del Consejo de Participación para ser miembros de la Comisión de Selección, y también se exijan cambios en cuanto a la calificación, que ésta sea pública, que ésta sea transparente, que está en el mismo reglamento aprobado por los consejeros para esta situación. Pero inmediatamente también es necesario organizar la acción de presión social, de movilización, que implique que estos concursos ya no sean a dedo, sino con real participación en concreto, para que incluso el propio presidente de la República no tenga una quinta columna dentro de otras funciones del Estado. Y en ese sentido me parece que es importante la participación de la ciudadanía. Las propuestas de un ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 32 minutos. Una pausa y al regresar en nuestros estudios, María Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda. Vamos a hablar sobre el funcionamiento del Plan Casa para Todos, revisar algunas de sus aristas al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Proyecto emblemático del gobierno del presidente Lenín Moreno es aquel que busca entregar 325.000 viviendas en 4 años. Casa para Todos. 191.000 serán gratuitas, las otras tendrán un costo bajo. ¿Cómo se va a determinar quiénes son los beneficiarios de unas y de otras? Es la pregunta para la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, quien se encuentra con nosotros. Adelante, ministra, buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Coavisa. La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida es la responsable de la identificación de los beneficiarios a partir de algunas fuentes de información. Primero, obviamente, el registro social, que está en un proceso de actualización permanente, y, por supuesto, la base de datos de todos aquellos ciudadanos, ecuatorianos y ecuatorianas, que confiaron en la propuesta de campaña de la Revolución Ciudadana del presidente Lenín Moreno, y que, obviamente, en ese sentido, más del 71% aplicaron a Casa para Todos. Por supuesto que no todos los que aplicaron cumplen con estos requisitos. Adicionalmente, la información que desde los gobiernos autónomos descentralizados se tengan con la identificación de familias que se encuentran bajo la línea de pobreza y que están ubicados en zonas de riesgo que es necesario reubicar. Son varias estas las fuentes de información, y la Secretaría Técnica Toda una Vida, del Plan Toda una Vida, es la que se encuentra en este proceso de actualización, de depuración y, por supuesto, identificando quienes se encuentran bajo la línea de pobreza. Pobreza extrema, recordemos que es la población objetivo para las 191.000 viviendas que no tienen costo alguno para los beneficiarios, y las 134.000 que tienen algún tipo de copago, 20, 40 o 60, dependiendo de la valoración socioeconómica de cada una de las familias que se van digamos que se va a levantar la información a partir de las distintas brigadas que va a coordinar la Secretaría Técnica Toda una Vida, en una articulación también interinstitucional con los ministerios que estamos involucrados en esta importante misión. Ministra, se anunció que se arrancará con la construcción de 200 viviendas en Monte Sinaí, las primeras 200 de 5.000 que finalmente serán levantadas en ese sector. ¿Cuántas se van a construir en mucho lote, en los terrenos que el municipio les ha facilitado y con quienes han firmado un acuerdo? Va a depender de los beneficiarios que se ubiquen efectivamente en el banco de beneficiarios en función de las condiciones y de las características socioeconómicas de cada una de las familias. Estos lotes con los que se firmó un convenio el pasado 25 de julio, recordemos que ya cuentan con sus dueños. Así que la valoración socioeconómica será importante para la determinación de qué tipo de vivienda es la que corresponde, y seguramente en los casos que son copago, cuál es el tipo de copago. Eso se va a coordinar en función también de ese análisis a través de la banca pública, del banco de fomento, de Ban Ecuador. ¿Y con cuántos terrenos cuentan hasta el momento para desarrollar este proyecto ambicioso que necesita de muchos recursos, sí, pero también de mucha tierra, de mucho espacio físico? Efectivamente, decisión política, suelo, organización comunitaria y recursos son los elementos claves para la implementación de este importante programa. Alrededor de 584 macrolotes tenemos identificados ya en una primera fase que, por supuesto, tiene que tener una calificación previa con algunas valoraciones técnicas del suelo disponible para una implementación inmediata, factibilidad inmediata de servicios, por ejemplo, entre otros aspectos técnicos. De esos, ya alrededor de 20 se ha hecho una primera precalificación.
que más o menos incluye alrededor de 18.000 posibles lotes para el modelo, para la tipología definida en la misión Casa para Todos, que por supuesto no es solamente una, sino que hay algunas tipologías para aprovechar de forma mucho más eficiente el suelo disponible. No solo que se encuentra ya en, digamos, en instituciones en el nivel central, del gobierno central, el propio MIDUB, Inmobiliar, las empresas públicas, Casa para Todos y otras, sino también toda la información de los suelos disponibles, de los terrenos que los gobiernos autónomos descentralizados, como aliados estratégicos de la misión Casa para Todos, han puesto a disposición para el emprendimiento, para la implementación efectivamente de estas viviendas que, insisto, responden a la misión Casa para Todos en el marco del plan Toda una Vida, que dejó de ser ya una propuesta de campaña de la Revolución Ciudadana y hoy se articula a través de toda una acción articulada e interinstitucional que centra el eje de la política pública efectivamente en el ser humano, y dentro del ser humano, por supuesto dentro de los ciudadanos, las prioridades, es decir, los más pobres. ¿Y el financiamiento cómo va? Porque se habla de 500 millones de dólares iniciales con los que cuentan para arrancar con este proyecto, pero con 500 millones se hacen más de 200 casas. ¿Por qué razón no hay un arranque más contundente? Bueno, todo arranque demanda de algunas consideraciones. De entrada, estamos analizando las posibles reformas legales que permitan implementar con la celeridad que la misión Casa para Todos demanda, ir sorteando algunos cuellos de botella normativos que se han generado a partir de las discusiones, que se han identificado a partir de las distintas mesas de diálogos que hemos tenido, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pero también del CONGOPE, de CONAGOPARE, con quienes se va a firmar un importante acuerdo marco en los próximos días, esperamos, con el propio presidente de la República, que permita precisamente ir identificando esos cuellos de botella normativos. Esa es una fase que toma algún tiempo, aparte de la identificación de terrenos. Pero recordemos que dos son las estrategias, no solo las potenciales viviendas que se desarrollarán en terrenos urbanizados por el Estado a partir de la información del Banco de Suelo, sino también la identificación de beneficiarios que cuentan con terreno propio, pero cuya vivienda es precaria. Y la idea, como es el ejemplo que usted ponía en Monte Sinaí, que fue obviamente el inicio, el arranque de la misión Casa para Todos, en conjunto con la adjudicación de estas primeras 1000 adjudicaciones en esta fase, que ya obviamente está aprobada por el municipio de Guayaquil y que va de la mano, es decir, proceso de legalización de tierras que tiene como consecuencia el que puedan los beneficiarios que se encuentran en situación de pobreza acceder a la misión Casa para Todos, sobre todo para reposición de vivienda precaria por vivienda digna en terreno propio. Ministra, finalmente, ¿qué va a pasar con aquellas personas que durante la campaña electoral se inscribieron, llenaron formularios para acceder a una de las viviendas que se ofrecían? ¿Cuántas de esas solicitudes tienen ustedes cuantificadas? ¿Cuál es el número de aspirantes a una casa? Bueno, hay muchas, hay cerca de 2 millones de solicitudes. Por supuesto, no todas cumplen con los parámetros para ser beneficiario, ya sea de las 191.000 sin ningún tipo de costo o las 134.000 con algún tipo de copago. La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, en articulación con las distintas instituciones, como mencionaba al inicio de la entrevista, está a cargo del procesamiento de esa información para efectivamente identificar con absoluta responsabilidad, con parámetros técnicos claros que permitan una valoración socioeconómica absolutamente objetiva, y que por supuesto que ese público objetivo que se encuentra en los segmentos de extrema pobreza y de pobreza moderada pueda acceder a la misión Casa para Todos, que como usted mencionaba es un programa emblemático del plan Toda una Vida que lidera el presidente Correa y que fue una propuesta de campaña de la Revolución Ciudadana del presidente Lenín Moreno, y que efectivamente es una propuesta de campaña que hoy se ejecuta a través de una política pública integral que centra el eje de la acción del gobierno en el ser humano. María Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar contigo, Lenin, próxima semana. Así será. Un buen fin de semana para todos.